Y cuando mi hija nació, sí quise dejar de trabajar. En algún momento lo pensé. Y tuve la suerte de que uno de mis jefes, que es uno de mis mentores, la verdad, me dijo, no dejes de trabajar. Yo misma me estaba boicoteando, ¿no? Yo estaba probablemente muy temerosa de cometer algún error cuando dijera lo que había pensado decir o proponer. Sí, efectivamente estar en la mesa de socios fue intimidante, principalmente porque yo quería estar en esa mesa y que me sientan una más. Yo diría, después de todos mis años en finanzas, que la rentabilidad más alta está en invertir en nosotras mismas. Es una práctica también, el cómo participar, ¿no? Aprendí, por ejemplo, que participar es importante, pero para aportar. Creo que cuando uno quiere lograr algo, tiene que dejarlo saber también, porque eso hace que el tema se convierta en algo más real, ¿no? En algo que los demás tienen que considerar. Yo creo que las mujeres somos cautas, somos muy analíticas, ¿no? Somos organizadas y eso es un excelente atributo para un inversionista. Pero creo que somos cautas y no invertimos porque no conocemos. La verdad es que la inversión en inmuebles es una inversión muy segura, muy noble. Pero para eso tienes que Hola y bienvenidas a un episodio más de Mujeres sin TAC. En este podcast buscamos inspirar a través de historias reales de mujeres exitosas que han construido caminos increíbles en los negocios. Cada episodio tendremos una historia distinta, donde te llevarás lecciones de vida y aprendizaje profesional. Así es, Caro, y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Jenny Esaine. Ella es la primera socia directora mujer en Apoyo Consultoría y desde el 2008 ha sido la principal responsable en fondos inmobiliarios en ACE Capitales. Así que conozcamos un poco más de Jenny. Jenny es la primera mujer socia en la historia de Apoyo Consultoría y actual directora de inversiones en ACE Capitales, donde lidera la estructuración y gestión de fondos inmobiliarios que han movilizado más de $275 millones en el mercado peruano. Con más de 25 años de experiencia en finanzas y mercados de capitales, ha construido una trayectoria marcada por la visión estratégica y la capacidad de transformar escenarios complejos en decisiones que impulsan desarrollo en el país. Desde 2008 lidera uno de los principales fondos inmobiliarios del país y ha impulsado hitos clave del mercado, ampliando el acceso a la inversión inmobiliaria para más personas. Es miembro de directorios y comités ejecutivos de diversas compañías. Forma parte del comité de vigilancia de AVP Seed Fund, Angel Ventures Perú, y es mentora en Women in Finance Perú. Jenny representa a una generación de líderes que entienden que el crecimiento no solo se mide en capital gestionado, sino en impacto, visión y propósito. Bienvenida, Jenny Esaine. Es un gusto conocerte en persona. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Contentísima de estar acá con ustedes. Mil gracias por la invitación. Súper, Jenny, en verdad es un gusto tenerte, ya nos conocíamos antes y es un placer que puedas estar aquí ahora en el podcast contando tu historia, que en verdad siento que es una historia que va a inspirar a muchas chicas, no solamente chicas que están en el mundo de las finanzas, sino también creo que muchas chicas que están arrancando en la parte profesional y las que están como en estas ganas de incluso de querer hacer cambios en su vida. Y Jenny, tú hoy eres la primera socia directora mujer de Apoyo Consultoría, te lo has ganado en verdad y yéndonos un poco a tu historia desde antes, ¿no? Arrancando un poco desde ahí, desde tu infancia, para conocer un poco cómo era Jenny de chica, ¿no? Cómo Jenny de chica pudo contribuir en este crecimiento tan grande que has tenido. Eres de los 3 hermanos la única mujer, ¿cierto? De los 4 hermanos. 4 hermanos, la única mujer, perfecto. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido crecer, ¿no? En un entorno donde eras la única mujer y cómo esa convivencia familiar desde muy chica también te ha marcado en lo que eres hoy. Uh-huh. Bueno, fue siempre muy bonito tener tantos hermanos. Éramos 4, ¿no? Pero esto me dio bastante, yo diría que bastante posibilidad de conocer al sexo opuesto, ¿no?
yo tenía que lidiar con mis 3 hermanos para todo, desde muy chiquita, ¿no? Y, y lo sigo haciendo. Obviamente son ellos mis grandes amigos, mis grandes compañeros, y de chicos yo era la que se tenía que como alinear a las actividades que generalmente hacíamos en familia, pero donde ellos como mayoría también tenían un peso mayor. Y la dinámica de mi familia fue también una que yo creo que me marcó porque mis 2 padres, mi papá y mi mamá, trabajaban, y mi papá muy entregado al trabajo, mientras que mi mamá, que también trabajaba, muy entregada al cuidado de los hijos, ¿no? Y de la casa. Y eso a mí me hacía reflexionar, ¿no? Esto, ¿no? Acá hay algo que no cuadra para mí tal cual, ¿no? Así que creo que desde ahí yo me empecé a cuestionar los roles, ¿no? Los roles para construir una familia, los roles de cada una de las personas, ¿no? Cómo defines tus objetivos y la manera en la que quieres llegar a tus objetivos. Entonces fui prestándole mucha atención a esa dinámica y por otro lado siempre tuve bastante interés por aprender. Me encantaba aprender, entonces para mí el colegio era uno de los mejores lugares, mientras que para mis hermanos yo estaba un poco loca, ¿no? Me encantaba hacer tareas, me encantaba estudiar, siempre me ha gustado. Entonces ahí encontré también creo que un espacio de refugio probablemente, ¿eh? Después ya cuando lo he analizado, estando más grande, creo que ese era mi espacio de refugio, donde yo estaba sola, ya no estaba rodeada de mis hermanos, y podía dedicarle tiempo a este aprendizaje que me ha gustado tanto y que me ha gustado siempre, ¿no? Casi nunca he dejado de aprender, de estudiar. Y este era un ejemplo que veía en casa, principalmente de mi papá. Algo que mencionabas era que de muy chiquita te gustaba estudiar, ¿no? Pero el ser siempre a veces la mejor, a veces eso te autoexige, ¿no? Entonces, en un momento de tu vida, asumo de que también habrá eso pasado como que un poco de factura, ¿no? ¿Recuerdas alguna vez donde esa autoexigencia se volvió una carga emocional? Porque, o sea, si vamos un poco ya más a la cancha, es que no se puede ser bueno en todo, ¿no? Entonces te toca siempre una primera vez. Cuéntanos. Exacto, cómo fue. Sí, tuve varias veces en mi vida donde esta autoexigencia ya me terminaba, ¿no?, pasando factura, y la verdad que lo pasé desde muy chica. Una de las más fuertes fueron a pocos días antes de dar el examen para ingresar a la universidad. Yo iba a dar el examen de los primeros puestos, ¿no? Okay. Y lo que sentí fue en un momento qué iba a pasar conmigo si no ingresaba. Yo, que era la que había impresionado a mi familia todos los años, todos los bimestres, por los premios que me daban, por el primer puesto, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿y si no ingreso a la universidad? ¡Qué fracaso!, ¿no? Y eso me hizo entrar en trompo, o sea, me puse mal. Tuve a mis papás conmigo, y me trataron de entender, pero la verdad es que en ese momento yo misma no sabía cómo lidiar con eso. Creo que ellos tampoco, pero sí me dieron mucho soporte emocional. Y ahí me empecé a dar cuenta de que algo adentro, ¿no?, tenía que irlo manejando. Pero claro, tampoco puedo decir que esa vez aprendí a manejarlo, ¿no? Ahí pasé los días, di el examen, ingresé, pero luego en otros momentos de mi vida he vuelto a sentir esa carga, ese peso, ¿no? La verdad es que con el paso del tiempo, con ejemplos que fui viendo de otras personas que iban más adelante que yo en la carrera profesional, personas a las que admiro, etcétera, sí me iba dando cuenta de que ahí había algo que me faltaba manejar, ¿no? A lo que tenía que prestarle atención.
y que fue clave, porque tal como dices, uno no puede ser perfecto en todo. Y ese pensamiento sí fue uno que a mí me acompañó durante mucho tiempo, hasta que me di cuenta que eso era lo que en algunos momentos me hacía, me generaba mucha carga, ¿no? Y mucha carga que terminaba también quitándome algunas herramientas, ¿no? Así que poco a poco aprendí que el balance es clave, ¿no? Y que el balance es lo que te hace feliz. Eso es lo que te hace feliz, ¿sí? Aprender a tenerlo, a ganártelo la mayor parte del tiempo que puedas, tener balance, ¿no? En esa tarea, alguien que ha sido muy importante para mi vida es mi esposo, Ricky. Él y yo somos, en el sentido de qué privilegias en tu día a día, ¿no? Yo creo que empezamos en lugares muy distintos los dos cuando nos casamos, ¿no? Yo full entregada a los estudios, trabajo, y él todo lo contrario, ¿no? Y poco a poco los dos nos hemos ido reuniendo hacia un punto medio donde yo lo he jalado un poco a él me ha jalado un poco a mí, y yo por eso siento que esa enseñanza que él me ha dejado y que ahora compartimos, fue súper importante, ¿no? Él me enseñó a divertirme, el complemento. El complemento, o sea, si hubo un día muy fuerte en el trabajo, o sea, sentir que ya merezco descanso, ya hay que, ¿no? Hay que disfrutar, hay que divertirnos, hay que pensar, hay que soñar, hay que hacer cosas distintas, hay que ir por aventuras, ¿no? Y eso para mí ha sido bien importante, porque ha completado mi vida por el lado positivo, ¿no? Toda esta carga que yo traía, por toda la mochila que yo sentía que debía demostrar que yo siempre era buena y voy a seguir siendo buena, ¿no? Toda esa carga se vio bastante aliviada con esta otra, con este otro aprendizaje, ¿no? Con este otro aprendizaje de cómo llevar tu vida, ¿no? Porque al final es cada uno el que decide cómo vivir cada día, ¿no? Pero él me dio muchas herramientas. Sí, es verdad. Sí. Es como que una lucha contigo, y que creo que también como que con la sociedad, por así decirlo, porque tú quieres probar de que eres buena en lo que dicen, ¿no? Porque a mí me ha pasado también en lo personal, es como que me preguntan, ¿no? ¿Puedes hacer esto? Y yo, claro que sí puedo, ¿no? Porque siempre quiero demostrar que puedo hacer las cosas. Y a veces esa autoexigencia, como dices, claro, sí, a veces te pasa factura, ¿no? O sea, emocionalmente, físicamente a veces estás mal, cosa que no debería ser. Sí, y qué bonito también que en este camino que has construido, o sea, has podido encontrar también a alguien que te complemente, ¿no? A veces creo que como mujeres tomamos buenas decisiones, tomamos malas decisiones en relación con el compañero de vida que construimos, pero por ejemplo, en tu caso siempre mencionas a tu esposo, ¿no? Cuando conversamos, y eso me parece algo muy bonito, porque creo que has encontrado justamente esa combinación, ¿no? Que tú mencionas. ¿Tú qué recomendarías, por ejemplo, a una chica, ¿no? Que está empezando, no sé, en casarse, y a veces es tan como efímero la boda, ¿no? Y se queda mucho en el momento, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomendarías esto que has aprendido sobre cómo escoger a tu pareja, ¿no? Me encanta esa pregunta. Mira, creo que sería difícil decir cómo escoger. Yo me dejé llevar por el corazón, sinceramente. Para mí, conocerlo fue así, me generó algo, ¿no? Okay. Y desde que yo lo conocí, me encantó, me enamoré de él, así fue. Qué lindo. Por suerte, él también, aunque se demoró un poquito más, pero por suerte a él le pasó lo mismo. Pero lo más importante de nuestra historia, porque ya tenemos 28 años de casados y de enamorados mucho más. Lo más importante de esta historia es que aún así el matrimonio no ha sido fácil. Nosotros hemos tenido que agarrarnos de verdad que con uñas y dientes a nuestra relación, a nuestro matrimonio, ¿no? Ha habido momentos en los que yo tenía
otras prioridades, ya conversaremos de eso, mis temas del trabajo y demás, y él sentía que yo estaba, ¿no? Estaba lejos, no solamente de él, sino de mi familia, ¿no? De nuestras hijas. En ese momento, ahora ya tenemos un hijito más. Y por otro lado, también él en algún momento ha tenido, por temas también laborales, mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces los dos hemos tenido momentos difíciles, los dos hemos querido tirar la toalla, pero el otro siempre estuvo ahí para decir no, vamos a ver qué hacemos, vamos a pedir ayuda. Incluso nosotros hemos tenido ayuda y de verdad que no me apena para nada decirlo, porque eso es lo que yo creo que uno tiene que hacer. Buscar ayuda, buscar herramientas, hablarse sinceramente, ¿no? Decir lo que a uno le está molestando, porque a veces nos quedamos callados. Entonces hemos aprendido muchísimo en este camino, y nos hemos llegado a conocer tan bien que creo que ya hoy día sabemos que de separarnos ya no existe, ¿no? Porque sí, creo que ya eso ya pasó hace algún tiempo. Podemos tener diferencias, pero ya sabemos que el futuro siempre lo miramos juntos, ¿no? Hubo una época en la que no pensábamos así. Hubo una época en la que todavía cada uno pensaba, bueno, si esto no resulta, quizás hasta acá llegó, ¿no? Por supuesto que después pensar en que eso sea realidad para nosotros para los dos era como una tortura, una pesadilla. O sea, decíamos, no, yo no quiero estar lejos de ti. Pero lo que creo que es bien importante es, creo que las relaciones hay que trabajarlas, siempre. Y tienen sus momentos. No siempre va a ser el mismo desafío, no siempre va a ser el mismo problema. A veces no lo traes ni tú ni él, lo trae el entorno o lo trae algo que tienen que pasar juntos, ¿no? Entonces, lo más importante es, si tú estás convencida que ese es el compañero que te suma, que te complementa, que te da, ¿no? Que te da más vida, que te da alegría, te da felicidad, lucha. Y él también va a hacer lo mismo, ¿no? Y no hay nada más bonito que luchar juntos. Jenny, habían pasado por aquí ya, como te comentábamos, algunas speakers invitadas, ¿no? Y nos habían comentado que algunas también habían pasado eso de ser mamá a una edad temprana. Nos comentaste también que te habías casado también a una edad temprana. Entonces, cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo modeló tu perspectiva sobre tu vida profesional, personal. Sí, fue una experiencia muy bonita, pero también muy intensa. Al inicio incluso fue dura, porque la verdad es que nosotros nos casamos antes de lo que esperábamos, porque yo estaba embarazada. Nosotros teníamos planes de casarnos, pero no tan rápido, ¿no? Claro. Yo recién tenía 1 año y medio de haber terminado la universidad y 1 año y medio también de haber empezado en apoyo, consultoría, ¿no? Entonces, esto fue inesperado. Claro. Y en mi época todavía se veía mal ser mamá sin haberse casado, ¿no? Entonces, al inicio fue duro, principalmente para contarle yo a mis papás. Se los contamos juntos, recibimos todo el apoyo de ellos, fue increíble, fue lindísimo. Pero el momento previo fue difícil, ¿no? No sabíamos qué nos esperaba. Y en el trabajo también, porque yo era una chica de 23 años, ¿no? Hoy día, claro, una chica de 23 años, tú la piensas y dices, bueno, está pues, en lo mejor de su vida, de la juventud, de la diversión, del disfrute, de las salidas, ¿no? Y yo tuve que llegar a apoyo y contarles que me iba a casar y que estaba embarazada. Wow. ¿No? Contarle a mis jefes, contarle a mis compañeros, a toda la empresa, porque además era una empresa o sea, no éramos muchísima gente, ¿no? Todos nos conocíamos. Entonces, y también eso me generaba un poquito de tensión, no sabía cómo iban a reaccionar, no sabía cómo iba a cambiar también como la consideración que tenían conmigo como profesional, ¿no? Sinceramente eso también me preocupaba mucho. Claro.
Pero también tuve suerte porque la recepción fue maravillosa, fue de mucha confianza, me dieron mucha confianza para lo que venía. Me hablaron siempre de lo que se venía como mamá, pero también de los consejos para no dejar de trabajar, ¿no? Claro. Y yo decía, pero ¿por qué me aconsejan? Yo no voy a dejar de trabajar, ¿no? Ni hablar. Pero la verdad es que cuando mi hija nació, porque esto es algo que uno no sabe pues hasta que le pasa, Claro. y cuando mi hija nació, sí quise dejar de trabajar. En algún momento lo pensé. Y tuve la suerte de que uno de mis jefes, que es uno de mis mentores, la verdad, Buenísimo. me dijo, no dejes de trabajar. O sea, porque yo le fui a pedir dejar de trabajar. Me dijo, no, tiene que haber algo que se pueda hacer. Ok. Trabaja medio tiempo, ¿no? Trabaja medio tiempo, a ver qué pasa. Y gracias a Dios que me ofreció eso y que me hizo pensar en eso, porque ni siquiera me lo había planteado. Y lo hice así durante 6 meses u 8 meses, y el plazo era indeterminado, ¿no? No me había planteado, hazlo así durante 1 año y ya está. No, me dijo, hazlo así hasta que te sientas cómoda Claro. y vemos. Y la verdad que pasaron 6 meses, 8 meses, me organicé bien y volví a trabajar a tiempo completo, normal, volví con mi carrera. Entonces, ahí tuve, ¿no? Una gran ayuda, porque me permitió como darme un espacio todavía antes de tomar esa decisión, que hubiera sido un gran sacrificio, porque yo la verdad es que siempre tuve mucha ilusión por hacer una carrera profesional y por hacerla bien. Entonces, sí, fue difícil al inicio, pero debo decir que siempre tuve mucho apoyo. Lindo. Por eso creo yo ahora que lo más importante que uno puede devolver es apoyo, ¿no? Me encanta. Lo que recibió, ¿no? Sí, lo que sí, recibió. que es lo que recibí a lo largo de mi vida, la verdad, apoyo de muchas personas, de mi familia, de personas de mi entorno laboral, de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de mis amigas. Creo que estos puentes, estas cadenas de fuerza espiritual que te dan algunas personas que aparecen en los momentos adecuados son Claves. invalorables, Claro. realmente. Y yo creo que has dicho algo bien importante, que es justamente estas personas que te ayudan en los momentos que uno más lo necesita, estos mentores, ¿no? Que a veces tal vez no estamos tan acostumbrados a pedir ayuda, o de repente vamos a una persona que no ha tenido como la experiencia, ¿no? Pero estos mentores pueden ayudarte como a destrabar y salir de ese momento. Pero también creo que mucha consideración, ¿no? Mucha consideración en que la mujer pasa etapas, eres mamá, eres esposa, ¿no? Y bajo ese ecosistema que somos, como comprendernos, y que otras personas también tengan esa posibilidad de comprendernos, ¿no? Y qué bacán que ellas pueden encontrar esas personas que te hayan guiado desde muy, muy temprano, ¿no? Sí. Y creo que también uno las busca, ¿sabes? Porque yo creo que las personas están, pero también creo que es importante cuando uno trata de acercarse, trata de hacerles saber que estás necesitando ayuda, ¿no? Lo que tú decías hace un ratito. Creo que es bien importante buscar ayuda, o sea, aprender que no podemos lograr nada solos. Para cualquier meta que queramos lograr, siempre va a ser clave, ¿no? La ayuda, el acompañamiento de alguien, ¿no? O que ya pasó por ahí, o que te puede permitir una perspectiva distinta también, para enfocar mejor el problema, ¿no? Y sí, yo creo que he tenido suerte porque he tenido mentores de lujo, pero también debo decir que los he buscado, ¿no? Me he acercado, he estado queriendo aprender también, ¿no? De ellos, de ellas, porque he tenido mentoras mujeres también. Buenísimo. Y siempre, ese es otro aprendizaje que tengo y que siempre comparto, ¿no? Cultivar estas relaciones valiosas, ¿no? Con personas que tú identificas que suman a la vida de cualquiera, ¿no? De cualquier persona. Cultivar esas relaciones es muy bonito, te permite aprender, proyectar también lo que ellos te enseñan hacia otros, ¿no? Así que eso
Eso creo que ha sido importante también. ¿Y cuál dirías que es la mejor forma de acercarse a una persona, a un mentor, y cultivar esa relación? Porque a veces siento que sentimos que las personas que ya han logrado cosas están muy lejos de los mortales. Entonces, ¿cómo hiciste tú? ¿Cómo aconsejarías a otra persona que se acerque? Y sobre todo, no solamente se acerque, sino mantenga la relación, que creo que al final es lo más importante. Exacto. Mira, yo creo que hay que ser siempre muy transparentes. Yo también siempre he tenido esa sensación de que una persona puede mostrarse lejana, pero la verdad es que cuando ya tú tratas de tomar contacto con esa persona, y más aún cuando le haces saber que es por un tema más de me gustaría conversar contigo, aprender de esto, o quiero compartirte una preocupación, mira, no me ha pasado y creo que sería muy difícil que a alguien le pueda suceder como respuesta a a mí no me interesa ayudarte, ¿no? O no me interesa que te acerques a mí. O sea, creo que eso, cuando uno piensa y se da cuenta de que eso es muy difícil que suceda, ya como que tienes más confianza y más ánimo, y simplemente es la manera en la cual llegas a esas personas. Obviamente pues hay que darles su espacio, hay que tener tiempo, ¿no? O sea, no podemos pretender que nos den un café para el día siguiente, ¿no? Claro. Pero yo creo que en la medida que uno les hace saber que eso es lo que estamos buscando, siempre hay apertura, siempre hay apertura. Y luego mantenerla tampoco implica pues un almuerzo cada mes. O sea, yo tengo ese tipo de relaciones, por ejemplo, con una amiga que es mi mentora, a la que quiero muchísimo y que me ha ayudado mucho en momentos difíciles, en momentos en los que he tenido que tomar decisiones a nivel profesional. Y con ella seguramente almuerzo una vez al año o máximo 2 veces al año, pero yo sé que siempre está para mí, ¿no? Para los momentos difíciles, y cuando no nos vemos estamos quizás enviándonos algún artículo, alguna información importante, ¿no? Pero dar valor. Exacto, de valor, y mantenemos nuestra relación así, ¿no? Entonces, creo que esas son las principales herramientas, ¿no? Buscarlos, ser transparentes con el objetivo. Para los jóvenes profesionales, por ejemplo, ¿cuál crees que sería el mejor tip de poder hacer ese approach, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo hago yo para conocer a Jenny Esaine, ¿no? Por ejemplo. Mira, le escribes por LinkedIn. Sí, tal cual, Tal cual. de verdad. Okay. A mí me han escrito por LinkedIn y la verdad es que me han encantado todos esos mensajes cuando los he recibido. A veces me ha tocado, por ejemplo, estar en un panel y de pronto me han escrito chicas o chicos diciéndome, oye, me gustó escucharte, me encantaría tomarnos un café. Y te juro que siempre les he dicho que sí. Siempre. Yo me acuerdo que hace 6 años, 7 años, que yo empezaba en la startup en la que estoy, yo le escribí a Jenny. ¿Te acuerdas que escribí por LinkedIn? Claro. Y le dije, Jenny, hay que tomarnos un café. Me acuerdo que creo que fui a Pollo a conocerte. Claro. Y en verdad Jenny me dio una masterclass, porque en ese momento estábamos a punto de levantar nuestra primera ronda de capital. Y en verdad, desde ahí empezamos un poco a hablar y para mí fue eso, le escribí por LinkedIn. Tal cual. O sea, hasta ahorita lo recuerdo. Sí. Y muy abierto tú de querer como compartir, ayudarme, ¿no? Porque recuerdo que también estaba en la universidad y fue como algo que marcó. Que marcó. Qué lindo saberlo. Pero sí, realmente así. Y es lo mismo que yo he hecho. Yo también he hecho eso cuando quiero conversar con personas con las que quiero, ¿no? Compartir algo o tener alguna referencia de algún tema también. Les escribo por LinkedIn porque es la única manera de llegar, ¿no? Claro, el WhatsApp es algo más personal, ¿no? Pero por ahí, para mí resulta bastante. Y ahora, Jenny, entrando un poco más ya a la parte profesional tuya, tú iniciaste tu carrera en apoyo consultoría 7 años y luego de ahí das un salto a Cálida como gerente comercial. Y varias cosas de las que hemos estado conversando antes nos contabas de que Cálida ha sido como tu maestría,
¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa transición a Cálida, por qué consideras que ha sido tu maestría. Definitivamente entraste en un rol distinto en el que estabas viendo en apoyo, y cuéntanos un poquito más esa época de tu vida. Claro, fue una época muy emocionante, muy intensa. Yo dejé Apoyo Consultoría con pena, pero también con mucha ilusión, porque me iba a tomar una responsabilidad que yo intelectualmente sabía que podía asumir, porque era sobre el sector en el cual yo venía trabajando, en apoyo, el sector de energía, ¿no? Y específicamente el tema regulatorio, tarifario. Pero la verdad es que también sentía que a nivel de, digamos, liderazgo o a nivel gerencial, yo no había tenido todavía, por mi trayectoria profesional que tenía 7 años, todavía no había tenido millas, ¿no? Entonces sentía que en ese sentido yo me iba como con mucha confianza por quienes me estaban contratando, pero yo tenía una tarea por hacer. Además, Cálida pertenecía a un grupo transnacional de energía muy grande, ¿no? En ese momento era Tractebel, una empresa belga. Y claro, me encontré con una organización muy diferente de Apoyo. Apoyo es una empresa local, ¿no? Todas las personas de Apoyo trabajaban en la casona en la que yo estaba trabajando, o sea, conocía a todos, ¿no? Mientras que en Cálida, ¿no? Éramos muy poquitas personas en Lima, pero la mayoría de la organización estaba en otros países, incluido Europa. Entonces, habían otros estándares de trabajo, de comunicación, ¿no? Entonces sí me sentí en un ambiente más desconocido para mí, y por lo tanto me generaba más ansiedad, ¿no? Claro. No sabía bien cómo manejarme en ese mundo, y tenía que estar muy atenta, no me quería equivocar, por ejemplo, en esa época todavía tenía el chip de no me puedo equivocar, todo tiene que salir perfecto. Yo empecé a trabajar muchísimas y largas horas porque tenía esta responsabilidad y quería, ¿no?, demostrar que no se habían equivocado al elegirme. Fueron los momentos más difíciles de mi carrera profesional, porque estaba en este constante aprendizaje, pero al mismo tiempo demostrar que podía, ¿no? Casi todos los días había un desafío, o porque venían los gerentes de fuera, o porque venían consultores que me iban a venir a ayudar a hacer mi trabajo, y yo necesitaba demostrar que al final la que respondía por el tema era yo, no los consultores. Eso me pasó, por ejemplo. Y ahí me di cuenta de que bueno, había llegado el momento de como que mostrar un poquito también mi coraje, ¿no? Y hacerme sentir, ¿no? Hacerme sentir, yo vine para esto, para tomar esta responsabilidad, así que yo voy a dar la cara por los temas para los que me han traído. Y fue así como, bueno, poco a poco ya cada vez fui tomando más confianza en el cargo. Siento que me fue muy bien. Yo en realidad no fui contratada como gerente comercial, sino como jefe de regulación y tarifas, y al cabo de los 3 años ya fui gerente comercial. Me asignaron varios otros departamentos. Entonces, considero que me fui bien, pero a costa de muchísimas horas de trabajo que sí, durante esos años fueron en perjuicio de las horas que yo le tenía que dedicar a mis hijas, principalmente, ¿no? A mis hijas, a mi casa, a mi esposo. Pero todo eso fue un aprendizaje también, ¿no? Todo eso fue un aprendizaje, fueron conversaciones también en familia, de si un poco ese era el tipo de vida que yo quería llevar, ¿no? De si ese era realmente el balance que yo pretendía mantener durante mi vida, ¿no? Entonces me llevó también a mí misma a cuestionarme mucho si eso era, ¿no?
y esa etapa terminó justamente por esa razón, ¿no? Concluí que si yo quería seguir subiendo en esa organización, tenía que seguir trabajando a ese ritmo, ¿no? Y ahí me di cuenta de que no, de que yo era también libre para decir no, cortar y decir, bueno, voy a probar en otro tipo de trabajo. Y por suerte, Apoyo siempre estuvo ahí pendiente de mí, ¿no? Preguntándome ¿Qué hacías? qué hacía y si ya había decidido volver. Se presentó una oportunidad en Apoyo para volver y me lo ofrecieron, así que volví como con el chip reseteado, ¿no? De ya, a ver, ahora mi vida, ¿no? Quiero que sea así, quiero que tenga balance. Esto es lo que voy a hacer para que sea balanceada. Y desde el inicio empecé a armar mis días así, ¿no? En este nuevo encargo que tenía también en Apoyo, que ya era más en la empresa administradora de fondos de inversión, empecé a también marcar mucho más mis hábitos, ¿no? Que eso es bien importante. Uno tiene que cortar en algún momento la cantidad de trabajo que estás haciendo, porque luego tienes que pasar a hacer lo que te toca hacer en tu casa, o por el deporte, o por la lectura que quieras hacer, o por el curso que quieras llevar, ¿no? Ahí me di cuenta que eso me había faltado, ¿no? Me había faltado y que tenía que incluirlo en mi horario, en mi calendario de la semana, y que no debía utilizar el trabajo como excusa para no hacer todas las otras cosas que yo quería hacer, ¿no? Entonces, me sentí, por eso pienso que fue como una maestría, pero como una maestría de la vida en general, ¿no? No solamente a nivel profesional, porque me tocó lidiar con muchos temas complejos, importantes, teníamos mucha relación con las autoridades, con las municipalidades, con el ministerio, con los supervisores de energía, ¿no? Sino también en lo personal, ¿no? En lo personal también fue bastante retador, fue como haber entrado a una licuadora y al cabo de cierto tiempo salir y decir, ok, después de esta tormenta, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero ser? Hacia adelante, cómo lo quiero vivir, ¿no? Y con quiénes. Y un poquito volviendo atrás, mencionaste que dentro de tu carrera profesional, prácticamente el haber pasado por un momento en Cálida fue difícil el cambio, ¿no? Porque era una industria totalmente distinta a la que estabas de repente acostumbrada. Mencionaste ahí algo chiquito, ¿no? Dijiste de que tuviste que construir tu carácter. Cuéntanos un poquito más cómo fue ese desarrollo de carácter. ¿Qué hiciste, qué trabajaste para tener un mejor, de repente, posicionamiento dentro de la empresa? Sí, para mí eso fue bien importante porque me di cuenta de que mi forma de participar a veces en las reuniones, yo la adecuaba a las personas que estaban en esa reunión. Y esto me llevaba muchas veces a no decir todo lo que pensaba, o a esperar que otros lo digan, ¿no? Para yo quizás añadir y tratar de no equivocarme, ¿no? Sí. O a veces también pensaba que era bueno no confrontar, ¿no? Si no estaba de acuerdo con la idea, ¿no? Entonces, fui viendo como un espacio que era para mí, yo lo iba dejando, ¿no? Y si lo dejas, alguien lo va a llenar, ¿no? Entonces, pensé, ¿por qué? ¿Por qué lo estaba haciendo, ¿no? Si en realidad yo tenía el conocimiento, tenía la capacidad para plantear los temas. Y me di cuenta que era simplemente, creo que yo misma me estaba boicoteando, ¿no? Yo estaba probablemente muy temerosa de cometer algún error cuando dijera lo que había pensado decir o proponer, mientras que otros u otras planteaban nomás las cosas, y si no estaban bien, bueno,
se corregían en el camino o alguien decía, no, mira, pero... Entonces, empecé a hacerlo y cuando empecé a hablar me di cuenta cómo, o sea, la capacidad que tiene la voz de uno, ¿no? Cuando uno se expresa, los demás te escuchan, necesariamente, no hay manera de que no te escuchen. Y es una práctica también, el cómo participar, ¿no? Aprendí, por ejemplo, que participar es importante, pero para aportar, ¿no? No por participar solamente, no por que no digan que te quedaste callado o callada. Para sentirte en la reunión. Claro, ¿no? Sí. Porque en realidad lo que queda después de es, mira, dijo esto que era, ¿no? Que era inteligente, o dijo esto que no se me había ocurrido, ¿no? Entonces, fui modulando eso un poco, ¿no? También, porque me gustaba participar, pero me gustaba participar para dejar algo distinto, ¿no? Para dejar algo que quizás otros no estaban viendo, ¿no? Tampoco quiero decir que eso lo hago siempre o lo puedo hacer siempre, eso no soy ChatGPT, ¿no? Pero sí le prestaba mucha atención a eso, auténticamente, a aportar. Claro. Y entonces me enfocaba en aportar, ya no me enfocaba en qué estaban diciendo los demás, ¿no? O en cuántas veces intervenían las otras personas. Me enfocaba en el tema y me enfocaba en buscar aportar para esa conversación, ¿no? Y luego lo que también vi, pero eso sí, por cómo veía que se expresaban otros, es el tono de voz. Creo que es bien importante cuando uno habla en una mesa, es súper importante el tono de voz. A mí me gusta proyectar seguridad cuando hablo, me gusta proyectar un tono calmado, pero firme, ¿no? Claro. Me gusta mirar a los ojos cuando hablo, porque quiero asegurarme de que me están, ¿no? escuchando, ¿no? Porque también cuando me hablan hago lo mismo. Entonces, eso fui un poco ya desarrollando mi estilo, ¿no? Pero al final lo importante es que era yo la que tenía que sentirse segura, ¿no? Era yo la que tenía que definir el cómo, ¿no es cierto? Y así fue como lo fui construyendo, ¿no? El qué quiero hacer y cómo, ¿no? Entonces el qué quiero hacer es aportar y el cómo era, bueno, con este tono, no confrontacional, nunca ha sido mi estilo, sino más bien constructivo, de escucha también. Así que eso, o sea, creo que desarrollé un estilo con el que me siento cómoda y para mí ese es el carácter. O sea, no necesariamente es un carácter agresivo, a lo que me refiero, claro, sino a tener un carácter, saber que participo para aportar y que también puedo escuchar, ¿no? Claro. Que me gusta escuchar. Y conversar también, ¿no? Muchas veces es más rico, después de haber escuchado y de tú haber aportado alguna idea, ¿cómo podemos construir sobre eso, ¿no? Sobre las dos ideas, ¿no? Me gusta mucho eso, buscar construir con lo que aportamos todos, ¿no? No soy muy fan de pensar en que fue una la solución, ¿no? Sino claro, tratar de construir. Creo que una de las cosas más difíciles en esta parte del carácter, que lo has llevado por el lado más de la forma y me ha encantado, es decir algo que tal vez sea distinto a lo que la otra persona piensa, ¿no? Y a veces se generan estas como confrontaciones, lo quiero llamar así porque a veces es como no necesariamente están de acuerdo en algo. Como que, ¿cuál es tu consejo ahí para dar como ese comentario que tal vez a alguien no le parece,
pero quiere decirlo de la mejor forma, ¿no? Y a veces hay estos métodos del sándwich, y dile algo bonito, y luego algo malo, algo bonito. Que al final yo digo, esa teoría, en verdad en la práctica no funciona. Porque la gente, cuando tú ya le pones el pero a la gente ya todo claro, baja, baja ¿no? todo. Sí. Lo baja todo. Sí. Entonces, al final, ¿cómo tú aconsejarías tener como esas conversaciones difíciles, por así decirlo, que terminan siendo un poco más de, claro, no estoy de acuerdo con esta idea, ¿no? ¿Cuál serían ahí tu consejo? Sí, a ver, las conversaciones difíciles yo creo que tienen que ser las más sinceras, ¿ya? Yo creo que cuando toca tenerlas, lo mejor es ser muy transparente con la persona con la que tienes que tener esa conversación, ir al punto, rápido, pero también transmitir lo que estás buscando, ¿no? Que estás buscando resolver algo. Y esa solución va a ser bueno, o sea, va a ser bueno llegar a esa solución para las dos partes, ¿no? Que si estás ahí, estás buscándolo o buscándola, es porque quieres sacar algo positivo de ahí, ¿no? También creo que es bien importante reconocer que es válido tener posiciones distintas, ¿no? Es súper válido, muchas veces es lo que ayuda a construir, ¿no? Y que a veces las posiciones distintas tienen que ver con conocimientos o experiencias distintos que podemos tener las dos personas que estamos, ¿no? Con esa discrepancia. Pero es eso, no, yo creo que es así de sencillo. No es sencillo tener una conversación difícil, pero no hay mucho más vuelta que darle. O sea, creo que uno tiene que pensar bien qué es lo que quiere construir, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal, ¿no? Que es construir algo, y ser transparente con la otra persona, ¿no? Sobre tu posición, sobre las razones por las cuales tú todavía estás acá y no has podido, ¿no? Coincidir o consensuar con la otra posición. Y creo que siempre tenemos que estar dispuestos a ceder también, ¿no? Siempre. Dispuestos a, no quiere decir que siempre vamos a ceder, ¿no? Pero tener la conversación difícil para también ser capaz de cambiar de manera de pensar, ¿no? Jenny, lograste ser la primera socia mujer de apoyo y consultoría, y lo que muchas personas seguro no saben es que fue una meta para ti, una meta de vida, parte de tu parte profesional. Cuéntanos un poquito, ¿cómo así decidiste que querías ser socia en apoyo consultoría y qué significó para ti trazar esa meta? Bueno, sí, fue una meta. Yo llegué a apoyo y cuando me describieron cómo era la organización, ¿no? Lo primero que para mí resonó fue, todos son hombres. Y no me parecía que había ninguna razón para no poder llegar ahí, ¿no? Y la verdad es que yo estaba también segura de que iban a llegar otras mujeres. No pensé ser la primera socia, sinceramente, no pensé serlo. Mi meta fue ser socia en apoyo. Y esa meta implicó que yo tuviera, ¿no? Que tener claro qué era necesario para poder llegar hasta ahí. Y tener una conversación constante y asegurarme de entregar los resultados que se buscan, ¿no? Para ser socio uno tiene que generar cierto nivel de negocio, ¿no? Porque como socio tienes que ir a aportar pues un valor, ¿no? Y también ser un líder, ¿no? Que sume a la organización. Todo esto me generó una serie de tareas que yo quise ir completando, metas que quise ir cumpliendo, y siempre las tuve presentes, pero diría que lo
lo que también fue clave en ese proceso es que siempre estuve como midiendo qué tan cerca estaba, ¿no? Para llegar a esa meta. Y qué me faltaba para llegar, ¿no? Porque creo que cuando uno quiere lograr algo, tiene que dejarlo saber también. Tiene que dejarlo saber. Porque eso hace que el tema se convierta en algo más real, ¿no? En algo que los demás tienen que considerar, ¿no? Ujú. Si tú nunca lo mencionas, si no lo pones como uno de tus objetivos de manera explícita, ¿no? Si no lo haces tú, tampoco lo va a hacer el resto, ¿no? Entonces, una vez que tú lo haces, por lo menos eso para mí fue como yo lo vi, bueno, lo siguiente es, hay que conversarlo, hay que preguntar qué falta, ¿no? Y bueno, finalmente llegó el momento, para mí ha sido uno de los momentos más importantes de mi carrera profesional, ¿no? Porque sí, suena mucho, pues, ser socia de una organización, más aún de una organización La como primera. Apoyo, ser la primera. La primera, ¿no? sobre todo. Más responsabilidad. ¿sí? Más responsabilidad. Y definitivamente lo siento como una gran responsabilidad. Por supuesto que mi principal objetivo es ver a más socias, ¿no? Pronto, lo más rápido posible. Es un hito en tu carrera, ¿no? Porque ser la primera socia mujer directora en Apoyo a Consultoría es increíble. Pero veamos un poquito también la otra perspectiva ya cuando tú ingresas. ¿Cómo fue el proceso de adaptación, ¿no? Porque entiendo que eran 11 miembros que eran hombres y tú eras la única mujer, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue eso, porque no sé, ahí tú me corregirás. Entiendo que, claro, a veces se pueda confundir un poco también. Tiene que ver el tema de liderazgo, puede ser, porque al momento de poder negociar con el equipo, ¿no? Sobre algo en específico. Entonces, a veces se puede confundir eso porque la mujer, probablemente el estilo sea un poco más colaborativo, más empático, y de repente el hombre es como que un poco más recto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco como que esa experiencia, ¿no? A pesar de que yo los conocía a todos bastante, ¿no? Bastante porque venía trabajando ya varios años en Apoyo, en la primera etapa y en la segunda. Okay. Sí, efectivamente estar en la mesa de socios fue intimidante. Claro. Principalmente porque yo quería estar en esa mesa y que me sientan una más, ¿no? Quería que me consideren una socia, ¿no? Una socia, así como la palabra lo dice. Claro. O sea, alguien con quien te puedes sentir en confianza de decir todo lo que venías diciendo en esa mesa, ¿no? Y sí sentí que el hecho de que sea mujer a algunos los cortaba, pero principalmente por la manera en la que uno, como cuando uno se suelta con sus amigos, ¿no? Claro. Estás con tus amigos y a veces dices las cosas de una forma que no las dirías así con otras personas, ¿no? Y yo sentía un poco de eso, ¿no? Y claro, ahí tenía dos alternativas. O lo dejaba ahí, ¿no? O, al contrario, ponía el tema sobre la mesa y lo superaba. Y lo superábamos todos, ¿no? Eso pasó. Yo empecé a pedirles, por favor, no dejen de decir las palabras que dicen. No Se me piden afectan. un poquito más, ¿no? O sea, Sí. claro, es que eran formas de hablar como yo les decía, en mi casa, mis hermanos hablan así. Okay. O sea, no me afecta. Por favor, estamos hablando entre patas, ¿no? Nunca decimos creo que nunca decimos entre socios, decimos entre patas, ¿no? Así que todo fluya, ¿no? Pero llegar a decir eso sí me costó un poquito, ¿no? Me costó soltar eso, pero cuando lo solté, yo misma también sentí que tenía ya otro peso en esa mesa, ¿no? Porque había hecho un pedido a toda la mesa, ¿no? Claro. Y toda la mesa creo que también esperaba que yo, Dialogues más. claro, y que
y que hablara sobre ese tema, ¿no? Porque me pasó muchas veces que me pedían disculpas, disculpa por lo que dije, disculpa. Y entonces un día les dije, por favor, ya no pidan disculpas, o sea, sigamos conversando como patas, y a partir de ahí, ¿no? La dinámica fue mucho mejor. Y ahora la verdad es que esas reuniones pues son para mí muy familiares. Yo las siento así, ¿no? Como reuniones muy familiares, ¿no? Reuniones súper interesantes también, porque son buenas, ¿no? Hay muchas ideas interesantes, muchas discusiones muy ricas, ¿no? La manera en la que se llega a consensos en un grupo tan heterogéneo, porque cada uno pues tiene, ¿no? Lo suyo, son todos muy inteligentes, muy capaces, muy potentes, cada uno dedicado a una especialidad distinta. Entonces hay muchísimo para construir juntos, ¿no? Y muchísimo para aprender también, ¿no? Imagínense, hemos vivido temas como los de la pandemia, ¿no? Claro. Que nadie se esperaba, y en esa mesa de socios ninguno lo había pasado, nos llegó el momento y ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿No? ¿Cuáles van a ser nuestras prioridades? ¿No? ¿Cómo le damos calma a nuestro equipo, principalmente a nuestro equipo, ¿no? La preocupación por todos ellos, cómo manejar la empresa para que no se nos venga abajo en una época tan dura, tan incierta, ¿no? Entonces creo que fueron momentos también que además nos hicieron unirnos muchísimo más, ¿no? Pero al final mi llegada a esa mesa sí pasó por un proceso en el que yo tuve que soltar y tuve que también marcar, ¿no? Algunos puntos para que ya la dinámica conmigo fuera natural, ¿no? Y solamente para, igual, como contextualizarnos, si puedes explicarnos un poco qué es Apoyo Consultoría y qué es lo que hoy por hoy haces también, como para que todos tengamos en el mismo contexto. Sí. Apoyo Consultoría es una empresa que da servicios de asesoría empresarial. Entonces, principalmente ayudamos a las empresas a resolver problemas, ¿no? Desde distintas especialidades. Y a mí me toca trabajar en AC Capitales, que es una subsidiaria de Apoyo Consultoría, donde lo que hacemos es administrar fondos de inversión. Entonces, yo estoy dedicada a hacer inversiones, específicamente inversiones inmobiliarias. Y dentro de tu experiencia también en la parte de inversiones, hoy formas parte eres mentora en Women in Finance. Si pudieras contarles un poquito más a las chicas qué es Women in Finance y también cuáles son esas principales barreras que has visto que enfrentamos las mujeres cuando queremos entrar a la industria de las finanzas. Women in Finance es una organización muy bonita que la conformaron 3 chicas de la Universidad del Pacífico en el 2017. ¡Qué bacán! Se juntaron ellas y dijeron, tenemos que armar un programa de mentoría para mujeres en finanzas, porque creo que el tema de el mundo de finanzas, ¿no? A muchas en algún momento nos puede amedrentar, ¿no? Como sentir es un mundo de hombres agresivos, ¿no? Entonces, todas las películas que nos sí, venden. por las Todas las películas, películas. exactamente, De tal verdad. cual. Y entonces, claro, una entra con toda esa información o mira con toda esa información ese mundo. Entonces, ¿qué mejor que tener a alguien que ya pasó por ese camino, ¿no? Y que te puede contar si es verdad, ¿no? Claro. Cómo lo vivió, qué herramientas utilizó, ¿no? Y ese es básicamente el programa de mentoría para mujeres en finanzas, Women in Finance. A mí me invitaron el 2019, justo el mismo año que fui socia de Apoyo. Me encantó la invitación. Algo que a mí me mueve mucho
en mi vida es poder, como les decía, devolver algo de todo el apoyo que yo recibí, ¿no? Así que esto era para mí más como un regalo, ¿no? Haberme invitado a ser mentora en Women in Finance. Entonces, cada año trabajo con una mentee. La mentee suele ser una mujer que ya egresó de alguna de las carreras que le permiten desempeñarse en finanzas, ¿no? Y que ya tiene por lo menos 5 años de trayectoria profesional. Y trabajo con esa mentee gracias a una guía que nos da también Women in Finance, temas que tienen que ver con manejo de conflictos en el trabajo, desarrollo de la carrera profesional, la conceptualización del éxito, que eso es algo súper importante y creo que nos suma a todos pensar cuál es el verdadero éxito para nosotros o qué es el éxito para cada uno de nosotros, ¿no? Tenerlo claro desde una edad temprana es buenísimo, revelador. Y lo más importante es que se desarrolla una relación de mucha confianza entre la mentora y la mentee, porque todo lo que conversamos queda entre nosotras, ¿no? Y este programa me ha servido también a mí, porque yo he podido repasarme, ¿no? Cuando converso con ellas y cuando tengo que contarles cómo he vivido, ¿no? Algunos episodios de mi vida profesional y de mi vida personal, y ahí en ese repaso me he ido dando cuenta de, claro, qué me ha servido, ¿no? Sobre qué me he construido. Entonces, yo a las chicas de Women in Finance siempre les agradezco por lo que hacen, ¿no? Esto lo hacen sin fines de lucro, buscando siempre apoyo de las empresas, ¿no? Y las mentoras lo hacemos también con muchísimo cariño, y tratamos de que llegue cada vez a más mujeres, ¿no? He tenido la suerte de tener mentees maravillosas, somos amigas, ¿no? Seguimos siendo amigas después del programa. Incluso una de ellas, por ejemplo, me llamó una vez que estaba también en un momento de crisis profesional, ya nuestro programa había pasado, y ella tenía que tomar una decisión y me llamó a mí. Yo estaba de viaje, estaba de vacaciones, pero cuando me contó de qué se trataba, le dije, no, hablemos, porque yo sé que esos momentos yo también los he vivido, ¿no? Claro. Esos momentos son muy importantes y claro, era en ese momento que me necesitaba escuchar mi opinión, ¿no? Y siempre me dice ella que fue súper, súper importante hablar conmigo porque le permitió ratificar que lo que ella había decidido hacer no era una locura, ¿no? Y me lo agradece hasta ahora. Y eso a mí pues me gratifica muchísimo, ¿no? Entonces, saber que ese tipo de cosas uno puede lograrlas gracias a estos programas, ¿no? Es maravilloso. Y por eso creo que el tema de la mentoría, ¿no? Es algo Claro. que siempre hay que apoyar, ¿no? Sí. ¿Y solamente son para chicas que ya son profesionales o también hay algo para los que están estudiando en la universidad? También, Women in Finance después abrió programas para chicas que están estudiando en la universidad Okay. y también para chicas recién egresadas. Okay. Sí. La vamos a dejar igual en la descripción del episodio para que las chicas puedan ir Claro que sí. a verlo. Exacto. Sí, sería buenísimo. Y algo que también nos comentaste esa interna era de que las mujeres como tal somos buenas inversionistas, pero nos da miedo para invertir. Entonces, ya de tu perspectiva, ¿a qué crees que se deba y qué también está haciendo, por ejemplo, Women in Finance para romper esa barrera, ¿no? Sí, yo creo que las mujeres somos cautas, somos cautas, somos muy analíticas, ¿no? Somos organizadas y eso es un excelente atributo para un inversionista. Pero creo que somos cautas y no invertimos porque no conocemos.
Entonces, lo que yo creo que tenemos que vencer o trabajar, más que vencer, trabajar, es empezar a hacerlo. O sea, porque de esa manera conoces, ¿no? De esa manera vas a saber lo que es haber invertido. Yo empecé a invertir por mi trabajo, ¿no? Me tocaba invertir, así que no había otra, no podía pensar si lo iba a hacer o no, tocaba hacerlo. Claro. Y para invertir hay un proceso, ¿no? El proceso pasa por haber estudiado, haber entendido la oportunidad de inversión, ¿no? Haberla entendido principalmente, haber evaluado bien los riesgos, ¿no? Tenerlos claros. Los riesgos nunca se van a poder desaparecer, evitar, los riesgos están ahí porque son. Y luego definir cuál es el nivel de riesgo al que te quieres exponer, ¿no? ¿Hasta qué nivel de riesgo te quieres exponer? Y sobre eso tomas tu decisión. Como hay riesgo, tienes que saber que entonces las cosas no están aseguradas, ¿no? Pero si las has acotado, ¿no? Si el riesgo está acotado, bueno, sabes que si salen mal, van a salir mal hasta cierto punto, si salen bien, también vas a tener un rendimiento hasta cierto punto. Entonces, yo creo que las mujeres lo que tenemos por delante es más un reto de conocer más, experimentarlo. Yo pienso que no hay mejor manera en una inversión, o sea, para conocer sobre inversiones que hacerlo. Tener la curiosidad cuando te ofrecen una oportunidad de inversión, tratar de, entender de qué se trata, cómo se genera el valor, ¿no? Cómo se genera. Y entonces, ahí, para nosotras va a ser más fácil entender de qué estamos hablando, ¿no? Dónde está el riesgo, dónde puede estar la ganancia también. Creo que las mujeres, como solemos ser muy responsables, precavidas también, ¿no? Ahí es donde la decisión de arriesgar, ¿no? Puede sonar mala, ¿no? Ajá. Puede sonar como una mala decisión, arriesgar. Pero cuando uno está arriesgando lo que puede arriesgar, es decir, no el presupuesto de la casa, ¿no? No el presupuesto de los colegios, no el presupuesto de, Claro. ¿no? Sino aquello que está destinado para hacer inversión. O sea, en nuestro presupuesto también tenemos que incluir la inversión. Si lo empezamos a hacer, entonces vamos a tener un poco más de, digamos, alivio, porque sabemos que eso está destinado para invertirse. Y luego es básicamente empezar. Yo, gracias a mi trabajo, aprendí mucho de la inversión inmobiliaria, y la primera inversión que hice a nivel personal, ¿no? Por supuesto, conversando con mi esposo, que a él le digo, tú eres mi comité de inversiones a nivel personal, porque con él cruzo todo y la verdad es que siempre me da muy buenos ángulos. Okay. Pero con él tomamos la decisión de hacer inversiones inmobiliarias a nivel personal, ¿no? Claro. Y aprendimos en el camino, no siempre nos fue bien, ¿no? No siempre nos fue bien, algunas veces sí, como sucede en este mundo, ¿no? Y eso te da más confianza para la siguiente inversión. Y así es como vas avanzando en este mundo. Hoy día yo tengo una cartera de inversiones distintas, ya no solamente inmobiliarias. He invertido en fondos de venture capital, he invertido en startups. He invertido recientemente en una cadena de hamburguesas, algo que no tenía previsto, pero se me presentó la oportunidad, se me presentaron los socios correctos y me tiré a la piscina y estoy de lo más contenta, porque es un mundo distinto en el que estoy aprendiendo mucho, nos divertimos mucho también. Pienso que todo lo que empecé a construir hace un tiempo con el
hacer inversiones, primero chiquitas, luego un poquito más grandes, ¿no? Me ha llevado a esta oportunidad, ¿no? A poderla tomar, ¿no? Lo otro que creo que ha sido bien importante también es que durante mi vida he sido más pro de tomar las oportunidades, no de dejarlas pasar. Eso es algo que siempre recomiendo a mis mentees, ¿no? Les digo, si el instinto tuyo te dice, no dejes pasar esa oportunidad, no la dejes, tómala, ¿no? Muchas veces pensamos que si el resto de personas no nos han aconsejado ir por ahí, entonces no, pero yo pienso al contrario, yo pienso que a la que más hay que escuchar es a uno misma. Por supuesto, armarte una buena idea de a qué te estás metiendo conversando con gente, pero la decisión es de uno. Si uno está dispuesto a correr el riesgo en pos de aprender, por ejemplo, esa puede ser por sí misma la razón por la cual deberías tomar la apuesta, ¿no? Claro. Entonces, es así. La vida pues nunca puede ser 100% segura y en el arriesgar, en el aventurarse, uno empieza a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Y empiezan a surgir también nuevas oportunidades. Buenísimo. Jenny, próxima Shark Tank. Se acordarán. Pero solamente una chiquita. ¿Cuál crees de las inversiones que has realizado, cuál crees que te ha generado mayor rentabilidad? Bueno, la que me ha generado mayor rentabilidad definitivamente fueron los inmuebles. Fueron los inmuebles. Tuve, voy a decir el coraje, porque eso fue, de invertir fuera. Ajá. Okay. Invertimos en Estados Unidos cuando los precios se cayeron, ¿no? Buena. Entonces, La supiste ver. Buena. Bueno, más que yo la haya sabido ver, porque había muchos que estaban tomando, ¿no?, posiciones ahí. Claro. Yo te digo lo del coraje porque nunca había invertido en Estados Unidos, ni siquiera desde mi empresa. Nuestras inversiones eran locales, siempre, ¿no? Pero pensé, si yo invierto en Perú en inmuebles, no debe ser muy distinto allá, ¿no? Es más, es un mercado más ordenado, con más información. ¿Por qué no voy a ser capaz yo de entenderlo? Y lo entendí. Me acerqué mucho a una corredora inmobiliaria, que era ella la que me traía, digamos, los departamentos para comprar y alquilar. Y básicamente ella era mi punto de contacto. Me puse a estudiar también, por supuesto, a ver informes, reportes, herramientas que existen. Y finalmente compré, ¿no? Compré, invertí. Y cuando me ha tocado desinvertir, la verdad es que el mercado allá, pues, sí, resultó bastante bueno. Y han sido unas excelentes inversiones. Sí. Y para ir cerrando ya esta primera parte de preguntas, has tenido ya más de una década invirtiendo en inmuebles y no podemos irnos sin preguntarte cuáles son esas reglas de oro que tienes para invertir en inmuebles y a que la gente le vaya bien. Mira, para invertir en inmuebles, así directamente comprarte el inmueble, primero tengo que decir que la verdad es que la inversión en inmuebles es una inversión muy segura, muy noble. Pero para eso tienes que comprar al precio correcto, ¿ya? No, en inmuebles es muy importante comprar al precio correcto. Los inmuebles tienen ciclos, los precios de los inmuebles tienen ciclos, entonces tienes que ver bien en qué curva del ciclo estás comprando, ¿no? Esto que les contaba de las inversiones en Estados Unidos, ya compré en el ciclo de la curva abajo, ¿no? Y era claramente abajo. Pero eso no siempre existe esa claridad, ¿no? Claro. Pero para eso hay herramientas, hay asesores, hay personas que saben, ¿no? Uno tiene que convencerse de que está comprando al precio correcto. Segundo, que aquello que estás comprando tiene, por la manera en la que lo has comprado, ¿no? Por la estructura a través de la cual lo hayas comprado,
tiene una posibilidad de venta, ¿no? Sin restricciones, sin mayores obstáculos. Porque en inmuebles, por todos los temas legales que existen de saneamiento, etcétera, a veces puede pasar que nos embarcamos en una compra de un inmueble, pero que termina teniendo tantos problemas que al final no vas a poder ni venderlo, ¿no? Ujú. Entonces, esa parte uno tiene que también revisarla bien, pedirla revisar a un abogado principalmente, ¿no? Eso es clave, porque la inversión inmobiliaria te va a pagar en la medida que puedas realizar la ganancia, ¿no? Ujú. Y para realizar la ganancia tienes que poder vender. Claro. Entonces, para vender tiene que estar todo bien saneado, ¿no? Claro. Y finalmente, el plazo, ¿no? En la inversión inmobiliaria, el plazo es clave. No es el tipo de inversión que tú puedes hacer hoy día y deshacer mañana, ¿no? Como si lo es un depósito a plazo, un fondo mutuo, una acción en bolsa. Ujú. Los inmuebles suelen ser inversiones de largo plazo, ¿no? Y suelen ser inversiones que para tú poder salir necesitas un tiempo. No necesariamente siempre el tiempo va a calzar, el tiempo en el que tú quieras salir va a calzar con el mejor tiempo para salir. Claro. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando vas a decidir invertir en un inmueble, ¿no? Por lo tanto, no todas tus inversiones necesariamente tienen que estar en inmuebles, ¿no? Ujú. Ya ahí va a depender un poco de cómo armas tu propio portafolio. Y ahora entrando un poquito más al bloque de productividad, que quisiéramos conocer, también que la comunidad quiere conocer, ¿qué hacks te ha servido también a ti en tu carrera? Entonces, para ello tengo 2 preguntitas chiquitas. La primera es, ¿qué hacks te ha servido hoy en día para balancear tu vida personal y profesional, ¿no? Sí, mis hábitos de entrenamiento, hago pesas y hago yoga y los he convertido en hábitos porque es la única manera de mantenerlos, ¿no? En el día a día y a pesar de la carga laboral que pueda tener. Buenísimo. Y otra consulta, ¿no? Para estos jóvenes profesionales que todavía de repente no están trabajando, de repente tienen un monto pequeño, por así decirlo, no tienen grandes ingresos, y están con ese miedo de querer invertir, ¿qué se puede hacer con esos pequeños montos? ¿Dónde podría como que derivarlo y para que se puedan animar, ¿no? Hay muchas oportunidades de inversión. Yo te diría que importante que hagan inversiones líquidas. Las inversiones líquidas son estas que puedes deshacer rápidamente, ¿no? ¿Dónde están ese tipo de inversiones? En bolsa, ¿no? No necesariamente tienes tú que decidir voy a invertir en esta acción, puedes invertir en un índice, ¿no? Okay. En un índice de acciones. Ujú. Ya ahí viene una cartera conformada, ¿no? SP500, ¿no? Por ejemplo, el S&P 500, un ETF de las principales acciones peruanas, ¿no? O puedes invertir en un fondo mutuo que también tiene detrás una cartera de inversiones ya armada por el gestor de ese fondo mutuo. Puedes invertir en un fondo de inversión también, ¿no? Que esté especializado en algún rubro específico. Por ejemplo, hay fondos de inversión que invierten en empresas, en startups, ¿no? Son los fondos de Venture Capital. Esos no son muy líquidos, ojo. Un poco de riesgo. Un poco de Claro, Hay que pero estar riesgo preparado. y liquidez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo los invitaría principalmente a que hagan alguna inversión, Claro. pero inversión al fin. Las Ujú. inversiones son aquellas que tienen detrás algún nivel de riesgo y contra ese nivel de riesgo algún retorno. Y que las entiendan, que entiendan el proceso de generación de valor, ¿no? Ujú. Eso recomendaría. Y ahora entramos al bloque del ping pong, que básicamente vamos a tratar en un minuto que puedas responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Ajá. ¿Estás lista? Lista. Buenísimo. Ok, la primera es, ¿riesgo o rentabilidad? Riesgo acotado. Me encanta. Ok, con mujer. trepa. Precavida. ¿Tu mejor inversión y por qué? Mis experiencias, porque me han dado todo lo que soy, me han dado el conocimiento, me han dado la felicidad también, me han dado la realización personal.
Ok, qué interesante. Un libro que toda mujer que quiera entrar al mundo de finanzas deba leer. Varios, pero hay uno que a mí me encantó, Dare to Lead, de Ok. Brené Brown. Es un libro muy bonito que habla de la vulnerabilidad Ujú. eh, para ser líder. Creo que todo líder debería leer ese libro. Buenísimo. Ujú. Y una palabra que defina tu estilo de liderazgo. ¿Y por qué? Confiable, Ok. sí. Yo me considero una líder confiable Ujú. porque suelo ser muy transparente, ¿no? Transparente en todo sentido, ¿no? Trato de no adornar lo que no, lo que no necesita ser adornado, ¿no? Ujú. Y de agarrar los temas difíciles, Y afrontarlos. afrontarlos, sí. Buenísimo. Y ya para cerrar este episodio que ha sido bastante enriquecedor, creo, Sí. bastante bueno, si pudieras escribir una frase para compartir con todas las mujeres del mundo, ¿cuál sería? Yo diría, después de todos mis años en finanzas, Ujú. que la rentabilidad más alta está en invertir en nosotras mismas, en confiar en nosotras mismas y en no dejar de cultivar nuestra mente y nuestro espíritu principalmente. Me encanta. encanta, Un buenísimo. cierre espectacular, Jenny, así como fue el inicio. Gracias por acompañarnos. No sé si quieras compartir con la comunidad alguna forma en la que te puedan contactar. Sí, claro, a través de mi LinkedIn, mi cuenta en LinkedIn está, bueno, me buscan con mi nombre, no tengo homónimos, así que Buenísimo. Jenny Esaine, ahí estoy. Me encanta conocer personas, chicas, chicos, jóvenes que quieran alguna guía, encantada de dársela, porque para eso estamos. Buenísimo. Muchas Genial. gracias nuevamente por compartir tu historia, tanto personal como profesional. Creo que va a ser bastante inspirador para muchos de la comunidad. Así que un gustazo. Muchas Gracias por gracias estar a aquí. ustedes. Gracias por estar acá, Jenny. Gracias, chicas.